Bueno, pues muy buenas tardes, Evelia. Muchísimas gracias que nos aceptas esta entrevista. Pues han pasado ya algunos años de que Alejandro Pedregal y tú hicieron un trabajo muy importantes para todos y todas los defensores de los territorios. Ahí tú decías que Evelia, y también lo decía Alejandro, hablaba por muchos casos que estamos viviendo en la nación mexicana. Seguimos siendo la nación número uno en América Latina con la mayor conflictividad en términos de minería, ¿no? Tenemos el número uno desde hace varios años y bueno, lo seguimos ocupando. Desgraciadamente, esto se teje también con el mayor número de asesinatos a nivel mundial en nuestro país, también derivado de la industria minera. Y bueno, nos acabamos de enterar por el informe que acaba de dar en la semana pasada el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que nuevamente el año pasado esta actividad tuvo las mayores agresiones a nivel nacional, ¿no? La defensa de los territorios donde hay minería tuvo la mayor agresión pues por parte de diferentes empresas y diferentes actores que se oponen a que los pueblos defiendan sus territorios, ¿no? Y en particular que defiendan sus territorios en contra de la minería. Así es que te agradecemos mucho, Evelia. Y bueno, decía que han pasado algunos años de que tú viviste también estos acontecimientos. Si nos los pudieras compartir, qué viviste en Guerrero, que nos puedas compartir de dónde eres y cómo empezaste la lucha y cómo después viviste esto que nos has compartido y que insistimos, tu voz habla por muchos, Evelia. Pues, hola, me da mucho gusto conocerte. Soy Evelia Buena García y pues empecé la lucha minera hace muchos años, contra las mineras más que nada, hace muchos años, en el 2006, 2007, ¿no? Defendiendo comunidades de donde soy originaria, de Cocula Guerrero, donde se estaba instalando una minera. Bueno, ya tenía establecida, estaba establecida ahí una minera, pero pues estaba violando los derechos humanos de las comunidades a donde estaba sentada, ¿no? En contubernio o participación de las autoridades, tanto municipales, estatales y federales. Entonces, la falta de conocimiento, ¿no? Tanto legal como de derechos que tenemos como ciudadanos, eso es lo que hace partícipe que tanto las autoridades como empresas lleguen a violentar, ¿no? Y a aprovecharse y a despojar a comunidades, a poblados. Entonces, en el área de Cocula, donde es la minera Media Luna, que en aquel tiempo la subsidiaria era Teccominco, en sociedad con Gold Corp, unas grandes transnacionales, ¿no? Que han sido conocidas a nivel mundial como de las que más explotación en oro hacen a nivel mundial. La falta del conocimiento de estas personas que vivían en estas comunidades hizo buscar el apoyo de mi señor padre en aquellos años. Mi papá vivió muchos años en Houston, Chicago. Entonces él hablaba un poco el inglés, o sea, no era perfecto, ¿verdad? Pero tenía el conocimiento de hablar el inglés y poder traducir. Entonces estos campesinos de esas comunidades buscaron a mi papá en una reunión de políticos que hubo en el pueblo, porque candidato a la presidencia era amigo de mi papá, compañero de la primaria, secundaria. Entonces a mi papá pues se le hizo fácil aceptar el favor que le pidieron, que era de que les tradujera, porque resulta que los que habían llegado a la empresa a trabajar ahí la minera, había contratado a los mismos pobladores, pero les decían que no hablaban español. Entonces ellos pensaban que no podían dialogar porque no los entendían. Entonces trabajaban 13 horas sin horario de comida, pues salarios irrisorios, pagos por rentas de terrenos irrisorias, y ellos vieron como una luz, ¿no? Al escuchar a hablar al candidato a la presidencia, decir que su amigo hablaba inglés y que su amigo tenía años en Estados Unidos y que su amigo tenía un nivel de conocimiento, ¿no? De esas zonas, entonces a ellos no les importaba la candidatura, a ellos les importaba que ya se callara el candidato, porque lo que querían era irse a ver al amigo del candidato, ¿no? Porque lo principal para ellos era que hubiera alguien que los defendiera, que los ayudara a entender y poder decir qué es lo que querían. Entonces le comentan a mi señor padre, que en paz descanse, el señor Evelio Baena, y le comentan que pues que ellos querían que él hiciera el favor de hablar con los ingenieros de la minera para decirle que necesitaban
una hora, aunque sea para comer, que no tenían horario de comida. Y que como no hablaban ellos el inglés, no podían platicar con ellos. Entonces mi papá les dijo que sí, pero empezó a ahondar, a preguntar por qué. Y ya empezó a enterarse mi papá que pues que se había concesionado ahí esa zona porque había un cinturón de oro en el estado de Guerrero, ¿no? Y que las mineras estaban ahí desde el 96, 97, ¿no? O sea que todavía llevaban 10 años ahí aprovechándose de la gente. Entonces, al hacer eso, mi papá se dirige con los ingenieros y al querer dialogar con ellos en inglés, pues claro que se percata mi señor padre que en realidad ellos hablaban español, que se utilizaban se hacían valer de eso para aprovecharse de esta gente, haciéndolos sentir ignorantes para poder aprovecharse de ellos y que ellos no se pudieran defender. Entonces, al darse cuenta mi papá que ellos hablaban español, le dijo, bueno, como me doy cuenta y sé que me entiendes, porque yo estoy hablando español y tú me entiendes. Entonces nos estabas diciendo que tu papá se percata de que sí hablaban español. Exactamente, y que lo único que hacían era haberse burlado de los campesinos, de los dueños de las tierras, ¿me entiendes? Aparte de burlarse de ellos y aprovecharse de ellos, pues los defraudaban, se puede decir. Y ya después de eso, mi papá empezó a orientarlos, a decirles qué derechos tenían. Y como mi papá un tiempo estuvo con una organización en Houston que era a defender el medio ambiente, Greenpeace, y ahí es donde estaban como sus amigos Brian Parras, que son defensores de derechos humanos y del medio ambiente ahí en Estados Unidos. Entonces, y unos profesores de una universidad de Canadá. Entonces, entre todos ellos hicieron equipo a hacer investigaciones sobre las transnacionales y se percataron en realidad el impacto, ¿no? De, de lo que iban a hacer esas mineras en este estado. Al ir nosotros empapándonos de la información, los compañeros campesinos empezaron ellos a entender que tenían el derecho de luchar y defender, ¿no? Y pedir algo a cambio o no dejar que trabajaran las mineras en su territorio. Eso nos llevó a, bueno, mi papá como tenía insuficiencia renal, una enfermedad ya degenerativa también y su diabetes, por el hecho por su salud, él no podía quedarse en México, entonces tenía que estar viajando. Y es donde a mí me dejó la responsabilidad de la lucha, ¿no? Una mujer dedicada al hogar, dedicada a atender a sus hijos, tenía que cambiar drásticamente la estrategia y de cómo llevar su matrimonio y su relación y mi papel de mamá y adentrarme a la lucha y apoyo a otras personas, ¿no? Que lejos de que me afectara, lo veo en el lado positivo. Yo viví violencia intrafamiliar, entonces tenía que decidir entre quedarme a que me agrediera el marido o irme a luchar por otras personas. Así lo veía yo, entonces yo prefería irme a luchar, a defender a alguien y no quedarme en un lugar donde me sentía víctima. Ya fue que empezamos a tener las amenazas. A mi papá, pues hubo una persecución por parte del ejército en la zona, porque como tenían un plantón, no dejaban trabajar a la minera. Pues hasta el ejército se presentó, la gente tuvo que esconderse por el nivel de violaciones de derechos humanos que siempre se ha conocido que ha habido por parte de las autoridades. Y pues yo tuve órdenes de aprehensión, ¿no? Se me denunció por secuestro de maquinaria, por daños a las vías de comunicación, por pérdidas millonarias, porque en ese tiempo pues se logró detener el trabajo de la empresa cerca de unos 4 a 5 años, cosa que en ningún lado se había podido hacer, ¿no? Que era lo que ellos no entendían cómo se había logrado consolidar una gran lucha, ¿no? Pero era precisamente porque las luchas las fortaleces de la gente, ¿no? La misma gente que desea defender sus derechos, que desea defender su patrimonio, sus tierras, lograron fortalecerse y acrecentarlas. Entonces, cada vez que era más grande la lucha, más
más fuertes eran las amenazas. ¿Qué es lo que detona la lucha, ¿no? O sea, ya ustedes intervienen, interviene tu papá, intervienes tú y empieza, bueno, ya tenían este proceso organizativo de, bueno, de demandar esto que nos decías tú, que les dieran una hora para comer, ¿no? Y después, ¿qué es lo que va a desencadenar toda esta lucha y todo este proceso también ya también de pues, represalia contra ustedes? Porque el hecho de que se había fortalecido la lucha y se había hecho muy notoria a nivel internacional, porque pues era muy difícil que en el ámbito internacional se difundiera una lucha. Ya ves que en aquellos años no había tanta tecnología como ahora, ¿no? Sí, Entonces, y esto pues se le agradeció mucho en esa ocasión a las organizaciones que respaldaban, que eran de Houston y de Canadá, que ellos eran los encargados de hacer el llamado a otros países y que voltearan a ver esta zona, estas comunidades por el nivel de riesgo, porque cuando estábamos presentando la queja en la Comisión de Derechos Humanos, este, le hablaron por teléfono al que era entonces el de Derechos Humanos que nos estaba recibiendo, el licenciado Policarpo. Le hablaron para decirles que no nos recibiera la llamada, que porque ya habían ubicado a su familia y que si no quería que los mataran, que debía de salirse de ahí. Entonces, pues cuánto era el interés, ¿no? Que ni siquiera hubiera quejas, ni siquiera hubiera pruebas de la violación de derechos humanos y del despojo que estaban realizando, ¿no? Que llegaban a esa magnitud a tratar de desestabilizar, ¿no? Y a atemorizar a la gente y a las pocas, según nosotros, autoridades que quisieran ayudar. claro, claro. Y bueno, entonces, ¿cuáles, cómo sintetizarías tú, Belia, estas demandas por las que estaban ustedes luchando en esa época, Belia? Dentro de mi ideología, la mía personal, mi idea era que no estuvieran las empresas mineras por el impacto de contaminación, de daño y el verdadero impacto. Mira, a veces a nosotros nos tacharon de locos, ¿no? En la misma comunidad, en el mismo pueblo, la misma gente, la misma familia, los mismos conocidos, los mismos amigos nos decían que estábamos locos, que estábamos frenando el desarrollo del pueblo, de la comunidad, que iba a haber un derrame económico tremendo y que nosotros lo único que hacíamos era frenar eso. A lo mejor porque lo veían desde otro punto de vista, pero nosotros al ver los estudios de la Universidad de Canadá, del conocimiento que tenían las organizaciones de Houston, que era más del área del impacto ambiental, ¿no? De lo que es la contaminación. Entonces veíamos el verdadero panorama, la realidad, a cuántos miles de kilómetros a la redonda se contaminaría, cuántas comunidades se desplazarían, ¿no? Porque la mina no iba a ser metros cuadrados, se iban a hacer miles de kilómetros a la redonda. Entonces, que iban a modificar un río, que iban a desplazar a las comunidades a vivir a otro lado, porque cómo van a llevarse el oro si ellos están viviendo encima. Y no estamos hablando de una comunidad, estamos hablando de muchísimas. Y no estábamos hablando de ciertas áreas, estamos hablando de un cinturón de oro es seguido, es continuo. No dice lunares de oro, dice cinturón de oro. Entonces, en ese tiempo no estaba ni el 5% de la zona que tiene el estado de Guerrero de Oro en exploración y explotación. Entonces, Mm. imagínense si ahorita a lo mejor estamos en un 10%, el nivel de violencia como está, el nivel de contaminación, el nivel de gente desplazada, porque a lo mejor no vemos el trasfondo, ¿no? Porque todas las comunidades desplazadas en este estado de Guerrero tienen un trasfondo. ¿De qué comunidades se están desplazando y esas comunidades qué valor tienen? ¿Qué hay dentro de esas comunidades, de esos suelos, como para que haya un interés de esa magnitud para orillarlos de manera terrorífica a desplazarse, ¿no? Entonces, a lo mejor en aquellos años la gente que me escuchaba pensaba que yo estaba loca. Entonces, esa era mi orientación hacia los compañeros de lucha, pero pues ellos decían, no, doña Evelyn, nosotros queremos una renta por nuestras tierras, una reubicación,
queremos que nos den sueros antialacrán, queremos que nos den o sea, dentro de su carencia de ellos, que eran comunidades que vivían de la siembra y que de pronto les quita sus tierras, ¿de qué van a vivir, no? Claro, claro. Entonces yo entendía su punto de vista y el mío era diferente, pero porque yo ya pensaba en el futuro, en el más allá, no en el presente. Muchas veces, al no pensar en lo que va a suceder más adelante, nos hace cometer errores y equivocaciones, ¿no? Que ahorita, pues, si te das cuenta en las noticias, hay mucha información del nivel de violencia, del nivel de desplazamiento, del nivel de agresiones, pero nunca se dice qué las originó. Claro, eso es un punto muy, muy bueno que tú mencionas. ¿Qué es lo que origina el desplazamiento y la violencia, ¿no? Y en particular en el estado de Guerrero, ¿no? Y mucho tiene que ver, pues ya nos dirás ahorita con las mineras. Y bueno, Evelia, ¿qué viviste tú en lo personal, ¿no? Ya que se involucran en esta lucha, ya que se visibiliza esto a nivel internacional, ¿qué vives tú como Evelia? ¿Cuáles son, pues, las consecuencias que vas a vivir? El nivel de riesgo, el temor de terminar en la cárcel con delitos fabricados, porque realmente no iban a ser delitos reales, sino que lo iban a hacer de una manera, como lo saben hacer, ¿no? Fabricar delitos y tener presos políticos. No ser una más presa política o ser más una muerta o una desaparecida, ¿no? Sin motivo o razón, como siempre lo manejan las autoridades y sin la importancia que realmente tenemos nosotros como defensores. Mi miedo era que pues, terminar en la cárcel y dejar desamparados a mis dos hijos que pues tienen una enfermedad, son epilépticos. Y pues presa, otra pues, que me mataran, ¿no? Y preocuparme qué va a ser de mi familia y qué va a ser de esas familias, porque el llevar una lucha es no nada más que te visualicen como líder o dirigente o ser importante. No, es la responsabilidad que conllevas como mamá cuando tienes hijos. Decides por ti y tus hijos. Y si eres líder, dirigente o luchador social o como lo quieran ver, decidimos por uno y por la gente que está respaldando tu lucha. Si tú tomas una mala decisión, no nada más te afectas a ti, afectas miles de personas, afectas familias, afectas niños. Entonces era una responsabilidad para mí grandísima, ¿no? Que me llevó a un estrés, ¿no? A una preocupación de que no nada más lloraba por mis hijos, lloraba por los hijos de otro, lloraba por las mujeres de otro, y lloraba por familias que a lo mejor no eran mías, pero eran mi responsabilidad de mi señor padre, ¿no? Porque habíamos tomado una lucha y esa lucha llevó a movilizarse y a poner en riesgo a muchísimas familias, a muchísimas personas y a tener que protegernos, ¿no? Y a lo mejor no había ni dinero y ver cómo ibas, te puedes ir sobrellevando las luchas, ¿no? Porque gran parte del desgaste es el económico, ¿no? Porque te cierran las puertas. El hecho de estar en un plantón protegiendo tus tierras significa que no puedes salir a trabajar. Entonces, era una afectación económica, psicológica y emocional, ¿no? Y pues la vez que me intentaron linchar, quien orquestó pues fue la misma empresa, ¿no? Que para ellos yo era el problema. Si yo me moría, la gente iba a estar desprotegida y ya iban a poder trabajar. Pero muchas veces no se ponen a pensar que cuando las luchas son fuertes puede morirse a lo mejor el dirigente, pero si en la sangre de todos los que están en la lucha hay un líder nato dentro de ellos, va a resurgir. Con las buenas luchas no es quién sea el líder, sino cómo se lleve y qué tan entregada esté la gente dentro de. Pero pues el temor de dejar solos a mis hijos, el temor de afectar a mucha gente, me mantuvo demasiado presionada, se puede decir. Más cuando me intentaron detener, que imagínate, venían por mí, tocaban mi puerta o a veces me los topaba en la calle y yo decía, no, pues mi hermana no está. Era la única forma de que no me llevaran detenida, porque en aquellos años pues no había como ahora que el Face, que tu foto, que ya todo el mundo te ubica. En aquellos años conocían tu nombre, pero nunca tu presente, tu persona, como eres físicamente. Entonces, iban por Evelia Baena, pues claro que tenían que ubicarme bien, y si no me ubicaban, pues en ese momento yo no era Evelia, yo era otra persona, ¿no? Y lo hacía por más que nada defenderme, ¿no? Entonces,
Era algo para mí preocupante esconderme, salir de una forma, o sea, como si fuera yo una delincuente, cuando yo no lo era, yo simplemente era una persona que estaba luchando por un bien común, que aunque digan que era para los campesinos, no era para toda la comunidad, porque si se contamina, no nada más le daña a los dueños de las parcelas, se daña a las demás gente que vive en esas comunidades. Los que toman agua contaminada no nada más eran los ejidatarios, eran los habitantes de los poblados. ¿Sí? Entonces, Claro, todo eso nos llevó a niveles del riesgo todos los días, cuidarte que no te vayan a agarrar a la vuelta de la esquina, cuidarte que no te vayan a disparar, porque en algunas ocasiones que nos trasladamos para realizar nuestras reuniones, 2 veces intentaron dispararme. Si no es por la gente que se dio cuenta de todo el movimiento y arriesgaron su vida cubriéndome mi cuerpo, porque les decían, si antes de que la mates a ella, nos matas a nosotros. Entonces, para mí cada vez era una responsabilidad más grande ver que alguien que no es de tu familia, que no es de tu sangre, esté dispuesto a entregar su vida por apoyarla a tu lucha, no nada más mía, la de ellos, pero sacrificarte y dejar huérfanos, a lo mejor hijos, dejar viudas. Entonces te da un pesar, ¿no? De decir cómo pueden, porque son seres humanos los que nos están atosigando, amenazando, agrediendo, matando, desapareciendo, son gente que tiene familia y que a lo mejor viven en el mismo lugar y que también les afecta, pero es más grande otros intereses que su propia vida hasta cierto punto. Evelia, entonces, bueno, lo que nos estás narrando es que intentaron lincharte, te intentaron detener y te intentaron asesinar, ¿no? O sea, esas son las agresiones que has vivido, Evelia. Y bueno, a partir de esto, si nos quieres decir qué ha pasado, qué pasó después de que viviste esto, ¿y cuál sería, te estaba platicando antes de grabar que estamos también en este proceso de reforma a la ley minera, ¿y cuál sería tu reflexión en torno a esta minería que tú padeciste, ¿no? ¿Qué mensaje incluso mandarías en torno a, a las mineras y a partir de esto que tú viviste en Guerrero? Mm, en cuestión de las leyes mineras, para empezar, que ni existieran, porque si no existiera la minería en ningún país, en ninguna zona, no habría afectación ambiental, daños, despojos, desplazamientos, ¿no? Porque el extraer el metal de la tierra es destruir, desde mi punto de vista, Así es. Y que es esta un pesar conocer eso. sí, sí, sí. Y esta otra parte, Evelia, que te pregunto de qué es lo que se vino después de que viviste todas estas agresiones. Mm, Pues la última agresión fuerte que hubo para la lucha fue el que acusaron a los compañeros que en ese momento eran parte de la lucha de asesinato, estuvieron presos cerca de 7, 8 meses acusados de homicidio. Querida Evelia, para no ocupar más espacio y para no abusar de tu tiempo, pues si podemos ir cerrando esta entrevista, que bueno, decíamos, yo creo que te hace revivir varios pasajes de lo que viviste, ¿no? Nos estabas comentando las consecuencias y nos estabas platicando de que la última agresión que se vivió, pues fue el encarcelamiento de varios compañeros. Eso era lo que nos estabas platicando. Si nos puedes compartir más al respecto, Evelia. Sí, que los encarcelaron acusándolos de un homicidio, ¿no? Con lo cual nos dejó de enseñanza que para desestabilizar luchas, para afectar, ¿no? Las luchas, también se meten en las cuestiones personales. Entonces, muchas veces piensas que te van a agredir, te van a intimidar o te van a controlar de manera directa con tu lucha, no. Se aprovechan de otras situaciones para afectarte, encarcelarte, desaparecerte y decir, no, no fue la minera. Ella tenía un problema aparte, ¿no? Cosas como lo que me han sucedido cuando me fui desplazada a la Ciudad de México, cuando me amenazaron y me dijeron que si yo no me iba
de aquí iban a matar a mis hijos y me iban a matar a mí, ¿no? Porque no nada más llevo la lucha del territorio, sino también he tenido el derecho a la vivienda, a la salud como defensora de derechos humanos. Entonces estuve desplazada en la Ciudad de México y en ese tiempo, según yo, entré al mecanismo de protección y en lo único que se dedicaron dentro del mecanismo era indagar mi lucha contra las mineras, cómo le hice, cómo lo trabajé, cuáles eran mis ideales. O sea, en realidad yo sentí que simplemente nos utilizan para estudiarnos, para ver nuestras debilidades, nuestras fortalezas y de qué manera nos pueden seguir hostigando, ¿me entiendes? Entonces yo no he visto hasta este momento que haya algún programa, algún apoyo, alguna ley a favor realmente de los defensores. Entonces, todos los programas y proyectos que existen son más que nada para seguir desestabilizando las luchas, porque si el mismo gobierno autoriza y concesiona, ¿cómo es que va a ser tu aliado? ¿No? Porque si la autoridad no concesionara las mineras, no permitiera el despojo, pues consiguiente no habría tanto defensor de derechos humanos. Así es, así es. Evelia, la última pregunta, ¿cuál es el panorama que nos pudieras describir de la minería actual en el estado de Guerrero? ¿Cómo sigue este avance de la minería? ¿Qué ha pasado estos últimos meses y años? Ha crecido mucho dentro de un porcentaje, ¿verdad? En cuestión territorial de las comunidades de Cocula y esas zonas, ya aparecieron más minas, hay más desplazamiento, hay más descontaminación. Lo que se ha disminuido es la intensidad de la lucha contra ellos por el temor y el miedo de control nivel de violencia y desapariciones y desplazamientos forzados. No, pues este crecimiento que nos dices y esta dejar de luchar, pues tiene o se deriva también de elementos y eventos como los que tú viviste, como los que vivieron los compañeros con los que tú acompañaste la lucha, y bueno, pues es realmente lamentable todo lo que ha pasado. Evelia, pues te queremos agradecer, yo personalmente te quiero agradecer muchísimo que nos hayas concedido esta entrevista breve. Te dije, no te voy a quitar mucho tiempo para no molestarte, pero bueno, pues nos encantaría que en otro momento aceptaras también participar más, profundizar más de esta experiencia. Muchísimas Sí, gracias, Evelia. Linda noche.